roban el dinero en este país donde la corrupción está creciendo de manera alarmante en estos últimos años. O sencillamente se malgastan, ¿no?, en, bueno, lo que ya hemos visto, incontables mercados, incontables coliseos, enormes estadios en poblaciones pequeñas, canchas de fútbol sintético, mientras seguimos teniendo hambre, mientras las mujeres siguen abandonadas, mientras nuestra educación sigue siendo desastrosa, mientras la gente se muere sin los servicios elementales en los hospitales. Entonces, estimadas compañeras y compañeros, no se trata de presupuesto. Por supuesto que deseo que haya mayor presupuesto, pero esto es algo secundario. Ese presupuesto tiene que ser ejecutado por instituciones idóneas y capaces. Y a su vez, para que estas instituciones, las instituciones públicas, tengan esta capacidad e idoneidad, tienen que tener capacidad e idoneidad en sus recursos humanos, en las personas que las componen. Y eso no tenemos en nuestro país ni lo vamos a tener en tanto tengamos una administración pública absolutamente dominada por la mentalidad clientelar, por el clientelismo que nos tiene, que constituye mejor un lastre insuperable, no solamente para buenas instituciones, sino aún más allá, para la construcción de una verdadera democracia en nuestro país. Para ir avanzando rápido, frente a esta mentalidad clientelar que nos priva de instituciones buenas, que nos priva de democracia, planteamos una reforma integral del sistema administrativo que está en el centro de la problemática institucional del Estado boliviano. Y el sentido de esta reforma del sistema administrativo la postulamos como meritocracia con control ciudadano. Para simplificar las cosas también en virtud del tiempo, planteamos que sea la ciudadanía, a través de un sistema que puede producir los mejores representantes ciudadanos, quien tome examen al que deba ser funcionario público. Y además de tomarle examen para que entre a ser funcionario público, lo evalúe periódicamente. Solamente esta participación decisoria de la ciudadanía nos va a dar garantía suficiente de que sean los mejores bolivianos los que administren el Estado y no estén como hoy de taxistas en Buenos Aires o de sirvientas en Madrid. Esto nos parece que es absolutamente fundamental e igualmente fundamental es que las organizaciones de mujeres sean parte imprescindible de este sistema ciudadano que garantice la meritocracia, valga la redundancia, con control ciudadano. Nuestra segunda propuesta, que la educación boliviana, que mientras en el mundo entero es merecedora de los mayores esfuerzos e inversiones públicas y obtiene crecientes resultados de cualificación, en Bolivia va exactamente en el camino inverso. Si en algo es una verdadera crueldad decir vamos bien, es en la educación, porque en la educación sí que Bolivia va de mal en peor. Una de las cosas que tiene que hacer la educación es construir desde la infancia los valores sobre los cuales debe organizarse una nueva ciudadanía, con nuevos sentidos, una ciudadanía para la democracia y para la emancipación. Y uno de esos valores es precisamente la equidad de género que tiene que construirse desde el preescolar y seguirse desarrollando en todo el sistema de la educación. Ahora bien, hay cosas generales que deben trascederse. No puedo decir mucho más, me contentaría con algo que normativamente puede lograrse, que nunca más en la educación boliviana se elija ni Miss, ni reina, ni señorita, ni cholita, que deje de cosificarse a la mujer. Y por último, hay que defender a la mujer, hablando de la inseguridad, pero hay que defenderla de la policía. Los peores crímenes contra la mujer en Bolivia los comete la policía. Hay que reestructurar profundamente a la policía, prescindiendo
de los criminales, así de elemental. Gracias. Gracias, Alejandro. Tenía 10 segunditos más. Les recuerdo que este diálogo se va a transmitir por la Red Nacional ATV, por la Red de la Diversidad 101.8 FM Huaynatambo El Alto, 100.6 FM Tarija, 92.2 Sucre y también www.reddeladiversidad.org, por la página digital La Pública, www.lapublica.org.bo, y estamos recibiendo también preguntas y reacciones, comentarios en Facebook, en Twitter, con el hashtag Foro Paridad. Doy la palabra a nuestra tercera candidata, Patricia Gómez, que también tiene 10 minutos a partir de ahora. Gracias. Siempre es grato poder participar con muchas mujeres, con hombres también, en esta apertura, en estos espacios de reflexión que siempre nos llevan a analizar esta trayectoria de las mujeres, que no es ni de la década pasada ni de hace 20 años, es de toda la vida, de toda la vida. Si hablamos de democratización del poder y poder político para las mujeres, cada una, lo que ha avanzado, eso es lo que tiene que analizar, pero sobre todo valorar. Evidentemente, hemos logrado muchas cosas las mujeres, no solamente desde el movimiento de mujeres, no solamente desde las organizaciones, no solo desde los barrios, no solo desde nuestras casas, con nuestras madres, hermanas, primas, tías, sobrinas, hijas, ahijadas, comadres, no solo con ellas, sino también hemos avanzado con nuestra propia historia, con nuestra propia vida. Cuando hablamos de democratización, quisiéramos encontrar en la historia la verdadera presencia de mujeres valiosas, de mujeres importantes, que de alguna manera han servido de inspiración para seguir adelante. Pero también encontramos un muro que se llama patriarcado, un muro que se llama machismo, un muro que se llama no avance de las mujeres. Avanza, pero hasta ahí. Si vas a ir a la reunión del sindicato, tienes que ir con el hijo mayor y el niño más pequeño, porque te van a vigilar para ver si está haciendo. Con esas cosas nos tropezamos. Avance, hasta ahí avanzamos. Democratización, hasta ahí la democracia también ha llegado a las mujeres. Presupuesto, no tenemos presupuesto. Dennos la plata a las mujeres y vamos a desarrollar el país. Dennos realmente la forma y la capacidad, o mejor dicho, vean nuestra forma y nuestra capacidad en cómo manejamos el dinero para seguir adelante y seguir avanzando. Es vergonzoso pues encontrar el 0.0005% del presupuesto. Y eso ocurre en todas partes. En los municipios ni para qué. Está asignado un presupuesto para desarrollo humano, pero como es para desarrollo humano y necesitamos el asfalto, necesitamos la cancha, necesitamos otras infraestructuras, de ahí sacaremos. Esa es la realidad. Cuando no tenemos un servicio legal integral equipado, cuando no existe también en la policía, en la FELCB, en esta coyuntura, no existe el personal capacitado, no hay avance. Las mujeres, si hemos avanzado, lo hemos hecho por nosotras mismas, abriendo estos espacios de reflexión, ahora denunciando, y la violencia contra las mujeres sí que obstaculiza el desarrollo de los pueblos, por completo. Eso no lo decimos nosotras, lo dicen los organismos internacionales, lo dice todo el mundo. No es casual que desde el 2009 a la fecha 864 feminicidios en Bolivia, no es casual. ¿Hay misoginia? Hay misoginia.
¿Hay patriarcado? Hay patriarcado. ¿Hay una falta de respeto a los derechos de las mujeres? Hay una falta de respeto a los derechos de las mujeres. Y sobre todo, cuando queremos avanzar, de alguna manera, como decía hace un momento, esos muros que se atraviesan, a veces los sobrepasamos, evidentemente, pero también como mujeres nos limitamos. El avance es algo bien importante para nosotras. Por eso decía, analizarnos es importante. Cuando las mujeres queremos participar en algo, primero tenemos que pensar en la familia. Y pensamos en la familia, y con la carga de la familia, aún así seguimos avanzando. Eso es para aplaudir. Pero ¿cuántas de nosotras nos aplaudimos? ¿Cuántas de nosotras realmente elevamos nuestra autoestima cuando tenemos que ir a defender muchas cosas en el sindicato, en las organizaciones sociales, en nuestra propia familia, en nuestro barrio, en todos los espacios donde nosotras estamos participando? Cuando digo que la violencia evidentemente no deja avanzar, no deja de desarrollar a los pueblos, es precisamente pues porque, y también en la agenda lo dicen, ¿no?, este desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado. El patriarcado no solamente va a conllevar la violencia, conlleva mutilación de ideas, mutilación de fantasías, mutilación de aspiraciones. El patriarcado arruina la vida de las mujeres. ¿Cuándo vamos a romper el patriarcado? Cuando en la cabeza de nuestros compañeros exista la palabra patriarcado también. Porque una de las grandes razones por las que el patriarcado sigue es porque hablamos las mujeres del patriarcado, pero no lo compartimos con los varones. Y en la cabeza de nuestros varones tiene también que estar la palabra patriarcado y machismo, los conceptos. Hay que romper esas estructuras, evidentemente. Abrir espacios de reflexión con los varones. Me alegra que 2 hombres estén aquí hablando de una agenda política de las mujeres. Tenemos que involucrar a los varones. Estoy plenamente de acuerdo con que, si bien ese presupuesto tendría que darse y realmente tendría que asignarse un verdadero presupuesto con una considerable y justa distribución de este presupuesto para hablar de las mujeres y para trabajar con las mujeres, también es importante reflexionar de que ese presupuesto tiene que ir designado a un tema tan clave como es la prevención de la violencia. Y evidentemente el Partido Demócrata Cristiano, dentro de sus lineamientos y sus propuestas, pretende asignar un presupuesto adecuado para que se distribuya justamente, equitativamente, para temas de mujeres, sobre todo para temas de mujeres. La prevención contra la violencia es importante. Si no educamos desde nuestros hogares, si no educamos desde nuestro vientre, también no vamos a poder romper estos muros tan terribles como el patriarcado y el machismo. Se nos echa la culpa a las mujeres de que somos las responsables de llevar adelante la educación, pues a veces porque nos quedamos solas y a veces porque somos las únicas responsables de llevar adelante un hogar. Involucrando a los varones vamos a lograr una equidad, evidentemente, y es una lucha constante de todos los días, de todos los días. Esta agenda a mí me provoca que realmente las mujeres hemos luchado por imponer y poner estos temas. Vivir libres de violencia. ¿Desde cuándo es eso? Desde hace muchos años. Y ahora se visibiliza más la violencia precisamente
precisamente porque existe el acceso a la denuncia. Antes, el artículo 225 del Código Penal nos decía que no se podía denunciar ni a los ascendientes, ni a los descendientes, ni a los colaterales cuando una mujer estaba maltratada dentro del hogar. Se evolucionó. La 1674, la ley 1674 abrogó, mejor dicho, derogó ese artículo y se hizo una ley visionaria, una ley líder en América Latina. Hoy la 348, que ha derogado ha dejado sin efecto la 1674, no tiene reglamento, así como no tiene reglamento la ley del acoso político. ¿Y cuántas de las mujeres que están en la política y están en situaciones de decisión han sido acosadas y no hay reglamento? Una de las propuestas es que se haga el reglamento de estas leyes para poder regular mejor. Fundamentalmente, presupuesto para prevenir. Dennos la plata a las mujeres y nuestro país va a desarrollar. Eso es todo. Gracias. Exactos los 10 minutos. Y cedemos la palabra para terminar esta primera ronda a Óscar Ortiz. También 10 minutos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a todas las organizaciones que han auspiciado y promovido este foro. Un saludo a los otros candidatos, a la moderadora, a todas y todos ustedes. Primero, felicitar esta iniciativa. Hace ya un poco, creo que 4 meses, tuve la oportunidad en Santa Cruz de ser parte de un acto en el cual se entregó esta agenda y fue algo que me impresionó mucho porque la verdad que en Bolivia muchas veces demandamos, reivindicamos, pero pocas veces lo plasmamos en una agenda clara, ¿no?, de políticas públicas que planteamos. Y creo que eso es algo que marca un ejemplo para muchos sectores, quizás porque enriquece el debate y cuando ponemos las cosas en blanco y negro creo que es más fácil avanzar hacia lo que queremos lograr. Entonces yo la felicito por esa iniciativa. Les confieso también que cuando me llamó Laura, en primera instancia dudé un poco porque, como ustedes verán, mi trayectoria es más económica, empresarial, o sea que no es un tema que yo conozco tanto, es un tema que tengo más que aprender que enseñar o dar ideas, pero sí acepté porque me parece fundamental en todos los campos, y este es uno de ellos, que los bolivianos, dentro de todos estos años que estamos viviendo, en los cuales hay tantas transformaciones, o por lo menos deben haber mayores transformaciones, aprendamos a escucharnos. Creo que es el primer paso para que después nos comprendamos y ojalá después terminemos concertando, no sé si todo, pero muchas cosas para poder avanzar en conjunto. También me parece fundamental, obviamente, que en democracia se debatan los temas, especialmente aquellos que generalmente no se debaten, como el tema de género. En el primer eje, nosotros tenemos en Unidad Demócrata, creo, un compromiso muy importante con dar protagonismo a la mujer en cargos importantes, tal cual plantea la agenda. Ustedes saben, yo los comentaba cuando presentaron la agenda en Santa Cruz, acababa de salir la resolución del Tribunal Electoral en la cual establecía, por ejemplo, que cuando hay candidatos plurinominales impares se comience con una mujer. Obviamente en la primera instancia eso para todas las organizaciones políticas fue un poco complicado porque, como todos conocemos, hoy todavía hay mucho más hombres, por así decir, proyectados políticamente o con espacios de mayor poder partidario, digamos, ¿no? Pero después del primer impacto creo que las cosas pasan y se asimilan y se adaptan, y hoy tenemos muy buenas candidatas, cabezas de lista, pero creo que más allá de eso, que en los plurinominales era obligatorio, tenemos algo que hemos hecho en Unidad Demócrata que es muy interesante, y es que donde no era obligatorio, que eran las listas para el Senado, tenemos en 5 departamentos cabezas de lista mujeres, ¿no?
lo cual además creemos que todas ellas tienen posibilidades de ser electas. Se nos mencionaba también que en la agenda se ponga mujeres en la franja de seguridad. Yo soy coordinador de la campaña de Santa Cruz, no le podría dar ejemplos concretos de otros departamentos, conozco varios, pero por ejemplo hay circunscripciones que son muy favorables a nuestro electorado, a nuestro binomio, como la circunscripción 44 o la circunscripción 51, o incluso la circunscripción donde está la provincia cordillera, que estamos peleando voto a voto y creemos que podemos ganar, donde todas son candidatas mujeres. O sea, creo que no solo nos hemos limitado a la ley, sino hemos evitado caer en el juego de decir, bueno, ponemos a las mujeres donde no se van a elegir, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es algo fundamental. Son los primeros pasos, ¿no? Y creo que, como digo, todos tenemos que adaptarnos y asimilar todas estas transformaciones, pero creo que es fundamental. A mí me parece también importante entender, no sé cuál será la visión de ustedes, que para una mujer es mucho más difícil, pues, hacer política, especialmente hacerla cuando su escenario, digamos, de desenvolvimiento no es el mismo de su lugar de residencia. Lo he visto muchas veces cuando tienen, especialmente las que todavía, digamos, ejercen como madres de familia de menores de edad, trasladarse, por ejemplo, a La Paz para desempeñarse en la Asamblea Plurinacional, o lo veo ahora en Santa Cruz, trasladarse desde las provincias a sesionar en la capital del departamento, trae mayores dificultades, obviamente, ¿no? Y eso quizás desanima a muchas personas de ingresar o postularse a estos cargos electivos. Por eso yo creo que aquí hay que trabajar en dos campos. Uno, veo ahí algunas señoras, las Bartolinas, yo siempre he admirado el trabajo que hacen ellas formando mujeres para proyectarlas en la política. Creo que es algo que debiéramos hacer en todas las organizaciones políticas, pero también creo que ya en el sector institucional, por ejemplo en el departamento de Santa Cruz estamos iniciando la labor de una escuela departamental de administración pública, debiéramos también hacer mucho énfasis en formar mujeres para desempeñar cargos en las entidades, digamos, en el espacio ejecutivo, no solo en los espacios legislativos donde se han dado los primeros avances. Y creo que de nada serviría la discusión que hemos tenido sobre si se arregla o no con más presupuesto, digamos, el tema del género, si tampoco no hay muchas mujeres participando y ocupando cargos importantes en las distintas esferas de la administración pública, ¿no? Donde a su vez, y creo que siendo sincero, yo por lo menos ya fui un periodo senador, muchas veces en el Ejecutivo donde hay mucha más posibilidad de hacer cosas concretas, mucho más creo que en el Legislativo, donde con suerte uno opina sobre unas leyes, fiscaliza, hace debates, pero es en los espacios ejecutivos donde realmente se pueden desarrollar programas, proyectos que se traduzcan en acciones concretas. En el tema del eje 2 creo que es fundamental seguir avanzando en todo lo que es el aspecto educativo y cultural. Nosotros compartimos la propuesta de crear el Ministerio de la Mujer y obviamente hay que fortalecer los viceministerios o en los otros niveles, si son secretarías, oficialías mayores, como se llamen, según se vayan configurando los estatutos y las cartas orgánicas. Creo que todo esto es también un tema muy importante de aprendizaje colectivo, ¿no? Porque, claro, para todos, hasta el hecho de decir todas y todos, o bolivianas y bolivianos, en fin, ha sido un proceso, ¿no? Quizás nos parecía innecesario a muchos hace algunos años o nos causaba sorpresa, digamos, ¿no? Entonces eso que quizás es un detalle, bueno, habrá que traducirlo, yo creo, en el sistema educativo, porque claro, antes nos parecía, bueno, ni siquiera contemplábamos la posibilidad de que se hable así porque nunca fuimos educados de esa forma, ¿no? Entonces, por lo menos, supongo que a las mujeres tampoco no nos parecía que faltaba algo, digamos, ¿no? En nuestra intercomunicación, en nuestro interrelacionamiento, ¿no? Entonces me parece que ahí la educación es muy importante. En el eje 3, yo creo que hay varios temas. Obviamente, creo que todos tenemos que condenar la violencia contra la mujer,
Creo que esto pasa por varios ámbitos de trabajo. Nuevamente el campo educativo, el campo cultural. Yo tengo la impresión, aquí se ha hablado poco, de que mucha de esa violencia, de las estadísticas que todavía vemos en esa lámina, ¿no?, de violencia sexual, violencia física y psicológica, se consuma bajo el influjo del alcohol, hoy bajo el influjo de las drogas en muchos casos, y estos son problemas que afectan a todos nuestros estratos sociales sin distinción. Creo que el problema del alcoholismo es un problema generalizado en nuestra sociedad, nos lo planteamos nosotros en nuestro programa de gobierno, tiene muchísimas consecuencias, muchísimos efectos, obviamente es negativo, y estoy seguro que claramente se traduce en violencia familiar, en violencia de género, y esto es algo que mientras no lo enfrentemos como sociedad, difícilmente lo podamos solucionar en el tema de fondo. Claramente habrá que trabajar también en crear oportunidades económicas, en crear oportunidades de desarrollo social para que obviamente todos con mejores niveles de vida creo que también podamos mitigar muchas veces las difíciles situaciones que se pasan en las familias y que terminan descargándose en forma de violencia contra la mujer. 10 segunditos le quedan, Óscar. Gracias. Por último, habrá que penalizar, nosotros hemos planteado que se llegue a la cadena perpetua en caso de feminicidios, especialmente aquellos vinculados a violaciones, a la combinación con violaciones y consumo de drogas. Okay. Esto obviamente por la parte de las sanciones ejemplarizadoras y que las mismas debieran cumplirse en penales de máxima seguridad. Muchas gracias. Gracias. Cumplimos con esa primera ronda en reacción a la presentación que hizo Rosario Ricaldi de los 3 primeros ejes. Así que pasamos inmediatamente a los segundos. Solo quiero recordarles que están circulando las tarjetas para que ustedes vayan planteando sus preguntas y están recogiendo también para que al final de esta segunda ronda podamos también compartir con ustedes. Rosario, la presentación entonces de los 2 últimos ejes y luego la participación ya de 5 minutos de los candidatos. Gracias. El eje 4, autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres, reconocimiento y condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Algunos datos. Bolivia, después de Haití, tiene el índice más alto de mortalidad materna de América Latina, 20 veces más que Chile. Sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, 5 de cada 10 mujeres en el área urbana han tenido un embarazo no deseado. El aborto es la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia. 2 de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas. 7 de cada 10 personas de poblaciones trans, lesbianas, gays o bisexuales han sido víctimas de agresión y solo 1 de cada 7 hace efectiva su denuncia. En los últimos 9 años, las denuncias de casos de trata y tráfico de personas en Bolivia se multiplicaron por 10. Datos del eje 5, autonomía económica de las mujeres, acceso equitativo a recursos, ingresos, trabajo, oportunidades, reconocimiento de su aporte económico y revalorización del trabajo doméstico y de cuidado. Las mujeres reciben 45% menos ingresos que los hombres, son datos del 2011. 6 de cada 10 mujeres no cuentan con ningún seguro de salud, 7 mujeres en el área urbana. Las mujeres aseguradas corresponden al 21.75% del total de mujeres ocupadas. 6 de cada 10 mujeres sostienen su economía trabajando desde el sector informal. Sobre titulación de tierras, de 1997 a 2010, más de 63,000 títulos se entregó a hombres solos y solo 36,000 títulos se entregó a mujeres solas. 8 de cada 10 personas que realizan tareas de cuidado en Bolivia son mujeres. Gracias.
por la presentación de esta segunda parte, Rosario. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez va a comenzar la ronda Alejandro y seguimos el orden, Patricia, Oscar y terminamos con Gabriela. Ahora tenemos 5 minutos, son 2 ejes para tener más tiempo a las reacciones de las representantes de distintas organizaciones que van a también hacer interlocución con los candidatos y las candidatas y a las preguntas que tengan ustedes o que nos manden por Facebook o Twitter. Entonces vamos a esta segunda ronda con Alejandro Almaraz, esta vez con 5 minutitos a partir de ahora. Alejandro. Bien, pareciera que el tema de la salud sexual y reproductiva está en el centro de este eje temático y al respecto quiero decir que en el Partido Verde compartimos las consideraciones que se hacen en el documento de la agenda y también en lo fundamental las estrategias y las propuestas que se plantean al respecto. El Estado boliviano debe hacer todos los esfuerzos, sobre todo en el ámbito educativo, para hacer que las mujeres sean dueñas de su cuerpo, que no estén ni obligadas ni presionadas a una determinada conducta, a particularmente satisfacer el deseo de los varones. En esto tiene muchísimo que hacer la educación. La educación debe permitir a las mujeres la planificación familiar, tiene que permitirles ser ellas quienes decidan cuántos hijos tener, si tener hijos, en qué momento hacerlo. Igualmente debe garantizarles una libertad sexual tan amplia como la que tienen los varones. Esta debe ser la misión de la educación y el sistema de salud. El sistema de salud debe articularse en esta misma línea. Hace un momento me preguntaba la prensa si podemos dar por concluida la discusión acerca de la despenalización del aborto con el reciente fallo judicial que ha existido al respecto. Mi respuesta ha sido que no, en absoluto. La despenalización del aborto debe seguirse discutiendo y esto es algo que plantea de manera enfática el Partido Verde. Más aún, esa discusión tiene que empezar exigiéndonos a todos, absolutamente a todos, respuesta a un asunto muy concreto y dramático. ¿Cómo vamos a lograr que dejen de morir las miles de mujeres bolivianas que mueren cada año a causa de abortos clandestinos mal practicados? Todos los que entremos a esta discusión debemos dar una respuesta concreta e inmediata a este gravísimo problema. Quiero también felicitar que el documento, que la agenda haya recogido la problemática de personas que nacieron con un sexo, pero que en sus vidas han asumido otro y que a causa de eso son objeto de la más cruel y implacable discriminación, sobre todo por parte del Estado boliviano.